El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Dios les bendiga. Qué bueno poder en esta hora estar en sintonía, podernos comunicar, podernos ver, para compartir la palabra de Dios. Hoy te traigo un mensaje, no te traigo un estudio como siempre hemos estado acostumbrados, sino te traigo un mensaje para reflexionar. Un mensaje el cual tú puedas en esta hora meditar en la palabra de Dios. Hoy hablaremos acerca de un personaje en la Biblia que cambió el curso de una nación. Y muchas veces nos sucede que por descuido espiritual abrimos ciertas puertas, permitiendo que entren ciertos conceptos porque creemos que tenemos la suficiente capacidad para soportar cualquier adversidad, porque quizás tenemos el músculo financiero o la experiencia. Y no nos damos cuenta que lentamente nuestra carne ha venido tomando tanta fuerza que hay dificultades, hay problemas y de una o de otra manera la paz de Dios que debe gobernar nuestros corazones no está. Y es donde nos sentimos inseguros, nos sentimos angustiados y tratamos de buscar una solución, y vienen muchos conceptos que nos pueden hacer caer peor y destruir nuestra vida. Te quiero hablar acerca de la posición de Dios. Dios no permite, y escúchalo bien, toda la Biblia, Dios no permite que alguien te pueda maldecir. Dios no permite que nada malo llegue a tu vida. Dios no permite que la brujería, la hechicería y todo aquello toque tu vida. De hecho, la Escritura promete a los creyentes, y cuando hablo de creyentes, son personas que han nacido de nuevo, que conocen a Jesús, que han oído su enseñanza y la obedecen. Jesús muy claramente dijo: tomarán en sus manos serpientes, tomarán cosa mortífera, y nada os dañará. De hecho, cuando el creyente recibe a Cristo, es sellado. Y ese sello es una identificación, una identidad, unas arras de que todo lo que Dios ha prometido llegará a nuestras vidas. Y posicionalmente somos santos, no por algo que hicimos, no por algo que merecíamos, sino porque a Dios le plació en Cristo Jesús hacernos santos para podernos acercar a Dios el Padre, y que cada día que tú te acerques a Él, lo puedas hacer confiadamente, porque ante Dios no se puede acercar ninguna persona que no sea santa. Pero esto no se logra porque tú dejes de hacer o no hacer, de obrar o no obrar. Esto se logra
porque Cristo lo logró a través de la muerte en la cruz. Pero hay un pero muy grande. El engaño puede seducir a un creyente y sacarlo de esa protección que Dios tiene para su vida. Dios no lo permite. Ese concepto de que Dios puso la enfermedad, déjeme decirle que es un concepto errado y en contra de la Biblia. Ese concepto de que Dios pone carga que no podemos llevar, tenemos que saber y poder discernir cuál fue la traducción que usaron en su momento los traductores que hicieron el original del griego al latín, del latín al español y ese español a nuestra lengua española. Porque Dios no ha planeado hacer el mal para corregir a su pueblo. Eso es antibíblico. No es el contexto de la Biblia y lo vamos a ver. La historia nace acerca de un hombre hechicero, profeta falso, adivino en tiempos de Balac. Te estoy hablando de Balaán. Balaán es un hechicero, no es creyente. Muchas personas creen que por estar en la Biblia es porque es una persona que Dios le usaba, porque aunque la Biblia y el relato bíblico nos habla que él acudió a Dios, que él fue y pidió permiso a Dios, y que Dios le dijo no, no quiere decir que él fuera un instrumento bueno. Dios puede usar un instrumento como Balac para enseñarle a toda una nación impía que él guarda a su pueblo y a quien él bendice, nadie puede maldecir. Y pues resulta que Balac, un rey pagano de la tierra de Moab, recordemos que Moab son los descendientes de el hijo de la hija mayor de Lot por incesto. Así que ellos no son un pueblo creyente, son un pueblo impío. Y cuando ellos vieron que Israel avanzaba hacia la conquista, tuvo temor. Cuando él vio que Israel acampó en los campos de Moab, tuvo temor de ellos. Y él vio que había un vidente, hechicero, que maldecía a la gente. Era muy común por aquella época, dicen los estudiosos de la Biblia, que la gente confiara en que los videntes o profetas, como llama la Biblia, tuvieran algún poder para poder bendecir o maldecir. Y yo sé que usted se está preguntando, pero es que él fue y pidió a Dios permiso. Déjeme decirle que así como él, Dios usó a Faraón para darle un mensaje a toda la tierra de Egipto, cuán grande y cuán poderoso es. Así que este hombre recibe la comitiva. En un comienzo no acepta la oferta. Era muy atractiva, pero no la acepta. Así que nuevamente vuelve Balac a enviar
a otras personas, dice Números 22:7, que no está hoy, vuelvo y te digo, es una predicación abierta que hemos querido hacer para poder seguir con la carta a los Efesios. Pero dice en Números capítulo 22, versículo 7, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. Él, al ver todo eso, dijo, espera, voy a pedir a Dios una respuesta. Espero que Él me hable. Dios le dijo, hay unos varones que están contigo, ve con ellos. ¿Por qué Dios o por qué Balaán se tuvo que dirigir a Jehová? Porque Balac no era ningún tonto. Él sabía que ese pueblo tenía como Dios al Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Recordemos que en determinado momento Jehová de los ejércitos peleó por Israel. De hecho, hay un libro que está mencionado en los Reyes, que son las batallas de Jehová. No está en la Biblia, pero sí lo menciona la Biblia. Y en ese libro se relata cómo Dios ayudaba a pelear a su pueblo. Cómo Dios enviaba de manera poderosa, porque ya para este tiempo Israel había tomado un nombre solo por el simple hecho de haber salido de la tierra de Egipto con mano poderosa y haber divagado, caminado por el desierto. Se abre el mar, es un acontecimiento. ¿Quién lo hizo? Jehová. Así que este adivino osadamente va a pedir permiso. Dios en un comienzo le dice, no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Mira lo que dice Números 22:5. Por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, de Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí que cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Versículo 6, ve, pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Pero este se choca con el dueño de ese pueblo. Y Dios le dice, tú no puedes maldecir, no lo que tú has maldecido, Balaán, sino lo que yo he bendecido. Y quiero decirte que hay una gran promesa. Cuando tú te encuentras en Cristo, cuando tú te encuentras en Cristo Jesús, no hay maldición ni puerta del infierno que pueda atacar tu vida, que pueda prevalecer contra la iglesia, porque muy claramente Jesús lo dijo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y el que está en Cristo Jesús, uno es con Él. Uno es con Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Alguien dirá, pero ¿qué pasó hoy con el predicador? Pues déjeme decirle que Jesús nos narra de un personaje que se encontraba en las bodas. Y este personaje fue identificado por el
dueño de la fiesta, como alguien infiltrado y no invitado. Y la respuesta de este hombre es: en tu nombre yo hice. En tu nombre sané. En tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre hice milagros. Pero Jesús le dice: no te conozco, hacedor de maldad. Por eso podemos, dentro de ese contexto de la Biblia, saber que Balaam no era un hombre de Dios. Tanto así que cuando va camino, sale el ángel de Jehová al encuentro de Balac, porque estaba acercándose a territorio santo, a territorio guardado y resguardado por Dios. Si tú estás en Cristo, estás guardado y resguardado por su poder. Nadie te tocará. Y dice la Biblia que se levantó de mañana, versículo 21, y enalbardó su asna, o sea, la aparejó, y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se descendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Pero el asna ve al ángel de Jehová, se detiene. Si este hombre fuera profeta de Dios, hubiera visto al asna. Hubiera visto lo que el asna vio. Si Balaam fuera hombre de Dios, hubiera visto lo que el asna, un animal, veía. Pero no fue así. Tuvo que Jehová abrir la boca del asna y decirle: ¿qué te he hecho? Que me has azotado 3 veces. Y Balaam se pone de manera también rebajándose al asna. Por eso la Biblia dice que la mente carnal a veces se comporta como una mente animal diabólica. Le dice, ¿no soy tu asna? Balaam responde al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano y ahora te mataría. Y el asna le dijo: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abre los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí 3 veces. Y si de mí no se hubiere apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella la dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, así hablarás. Y fue tanto que éste llegó y trataba de hablar maldición, pero lo que salía de su boca era bendición. Y aunque Balaam trató de edificar allí altares, de preparar becerros, Dios no le dejaba proferir palabra de maldición contra Israel. Y es así
que dice en Números 23:8, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Hoy yo te quiero llamar a que tú medites que estar en las manos de Cristo es estar en puerto seguro. Estar en las manos de Cristo es estar en la paz que Él solo puede dar. Cuando a tu vida viene la incertidumbre, cuando a tu vida viene la zozobra, cuando a tu vida vienen pequeñas cosas, como la Biblia llama pequeñas zorras, es hora de que hagas un alto, te examines, porque mucha gente cree que la doctrina es solamente saber que Cristo murió por mí, que pagó un alto precio, y que yo puedo caminar la vida sabiendo que Él me compró a precio de sangre, no asistiendo a la iglesia, no recibiendo doctrina, porque vuelvo y te digo, la doctrina te fundamenta. La doctrina te hace ser sensible al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y si tú dejas de congregarte, pues déjame decirte que caes de manera directa o indirecta en el consejo que le dio Balaán a Balac. Porque vio Balaán que no podía maldecir a Israel, sino al contrario, una vez, 2 veces, 3 veces, lo que salían de su boca eran palabras de bendición. Así que él buscó una artimaña, buscó una palabra para hacer que el pueblo de Israel cayera bajo el poder y la influencia de Balac. Y es ahí donde el creyente debe tener cuidado. Porque cuando tú dejas de asistir a la iglesia, se empiezan a levantar mezclas de doctrina, conceptos, doctrinas humanistas. Cuando un predicador habla del pecado, se le juzga, se le dice que es un legalista, que es una persona, ¿cómo más se dice? Religiosa, es una persona anticuada. Porque la iglesia se está leudando con una pequeña medida de levadura que la mujer, vuelvo y digo, la mujer en la Biblia es referencia a la doctrina, es referencia a la doctrina, no que la mujer sea mala, sino se refiere a la doctrina que hoy se está predicando. Se está predicando mensajes de Dios conoce tu corazón. Hermano, no te preocupes. A su tiempo el Señor tratará contigo y el Señor te cambiará y el Señor te ayudará, y empezar a buscar triquiñuelas. Tanto así que aún hay pastores que predican, y lo más tremendo, son famosos porque una mujer que se dice ser atea predica. Y le permitieron predicar
porque sus mensajes son tan motivacionales que la iglesia vive feliz, aunque ella no crea en la existencia de Dios. Otros han abanderado banderas que van en contra de la Biblia. Para ponerte un ejemplo, hoy mi esposa me compartía de una persona que llegó al consultorio y el médico le atiende, y ella se llamaba Fernanda, tenía en su cédula el sexo femenino, pero el doctor en conclusión le dijo: mira, yo sé que te llamas Fernanda y sé que tu sexo es femenino, pero lo más conveniente y prudente es que te hagas un examen de próstata. Y hay gente que dice Dios ama. Perdón, Dios no ama el pecado, tolera el pecado. Por eso todo aquel que ha creído en Cristo, que ha creído a su palabra, Dios le ha dado el derecho de ser su hijo, no una criatura. Pero hay personas que creen que han hecho la oración de fe y eso es todo. Y de ahí para allá no te preocupes, no vayas a la iglesia, con tal que tú leas la Biblia, con tal que tú te reúnas por las redes conmigo, ahí vamos para el cielo. Y es el gran error, porque el consejo de este hechicero no fue más sino otro en decirle a Balac: mira, Balac, yo no puedo maldecir a este pueblo. Y no lo puedo maldecir porque Dios lo ha bendecido. Pero sí te puedo dar un consejo. Prepárate unas chicas bien bonitas, bien atractivas, y estas mujeres haz que vayan y seduzcan a los hombres de Israel, se acuesten y tengan relaciones sexuales. Y no te preocupes, porque así Israel caerá bajo el juicio de Dios. Este caerá bajo el juicio de Dios, vuelvo y te explico. Cuando uno como padre le dice al hijo: mira, hijo, no juegues ahí en esa baranda porque te vas a caer, te puedes estar lastimando. Da uno la vuelta y más se demora en dar la vuelta que el hijo jugar en la baranda. Cuando uno escucha es el golpe y el grito. Este muchacho, de manera voluntariosa, ha querido no aceptar la observación de su padre, y las consecuencias son que se fracturó. ¿El padre lo ocasionó? No. El hijo no atendió una observación del padre. Es lo mismo que cuando tú vas por la carretera. En la carretera hay señales. Y hay personas que les parece gracioso ver la señal y violarla. Y pueda que no pase nada la primera vez, pero puede venir otra. Y un milisegundo de descuido viene el gran caos. Y es así que Pedro habla acerca de el camino que Balaam hizo tomar al pueblo de Israel. Y dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 15: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad.
Cuando hay dificultades en un hogar, hay que prender las alarmas, porque de una o de otra manera, Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y tú, al retirarte de la iglesia porque quizás viste X o Y cosa, porque quizás viste un mal testimonio, tú dices, ¿para qué voy? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué asisto si yo vi? Y ese es el grave error tuyo. Ir a la iglesia a mirar. Ir a la iglesia a quién te va a tocar o qué invitado va a llegar para poder satisfacer tus ansias de recibir algo nuevo. Cuando tu motivación debe ser ir a recibir la palabra de Dios y entender que esa palabra tiene un mensaje aplicable para tu vida. Alguien puede decir, no, ese mensaje era para fulano. No, si fulano hubiera estado, créame que la palabra habría sido para ese fulano. Pero no lo es así. Esa palabra es para ti. Judas, en el capítulo 1, versículo 11, dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Cuando yo quiero hacer mi propia voluntad, cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, cuando yo busco y facilito que el pueblo haga lo que quiera y no lo que la Biblia hace, pues déjeme decirle que estoy amontonando sobre mi cabeza ascuas de fuego. Ascuas de fuego. Dice este comentarista acerca de el capítulo 23, versículo 27. El rey de Balac llevó a Balaán a diferentes lugares para tratar de incitarlo a que maldijere a Israel. Pensaba que un cambio de escenario podría hacer cambiar la opinión a Balaán, pero un cambio de lugar no cambia la opinión de Dios. Debemos aprender a enfrentar la fuente del problema. El cambiar de lugar para escapar del problema solo complica la solución. Los problemas que están arraigados en nosotros no se resuelven con un cambio de escenario. El cambiar geográficamente o de trabajo solo puede distraernos de la necesidad de experimentar un cambio en nuestro corazón. Hay hogares atravesando dificultades y lo único que hacen es conformarse. Llevar, porque el Señor dijo, toma tu cruz y sígueme. Y no han encontrado que es mejor dos que uno. No han encontrado que ya no son dos, sino uno. Y que debe haber armonía y comprensión. Por eso, si tú abres una puerta y pasa lo mismo que Sansón, de esta salgo y salió. De esta volveré a salir y salió. De esta me librará y fue libre. Pero llegó un momento en que tanto va el cántaro al agua que hasta que un día se rompe. Balaán no tenía nada de actitud correcta. Él no actuó con integridad. A pesar de que el mensaje de Dios lo había llenado de tal manera que Balaán tenía que admitir la verdad,
el no hacerlo mostraba la necedad que había en su corazón. Y es que cuando tú no quieres aceptar la realidad del problema, bajar la cabeza ante la presencia de Dios, así tú me digas que haces lo que haces y eres quizás, mejor dicho, sorteresa, te queda en pañales. Para lo que tú haces, el problema persiste. Por ello, la Biblia nos invita a permanecernos fiel a la palabra de Dios. A permanecer y elegir a Dios y no lo que el mundo nos quiere ofrecer. Debes evaluarte. Debemos tener cuidado. Los hechos y las palabras muchas veces nos atan por no creerle a Dios. Tú quieres solucionar el problema, pero tu carne no, porque tu carne va a ver otro motivo más, otro argumento más. Y cada uno empieza a pensar una cosa y el otro la otra, y cuando se dan cuenta, solo han sido carnalidades buscando pretextos para no hacer la voluntad de Dios. Y en este tiempo se está viendo y evidenciando la doctrina de Balaán. La doctrina de Balaán. Tanto así que el Señor en Apocalipsis nos habla acerca de esta doctrina. Era una iglesia buena, no era una iglesia mala, pero ellos permitían que la doctrina, que la levadura, que las cosas insignificantes llegaran a tomar la palabra y a desviar a la persona. No solamente es el fornicar el que hace que la persona pervierta su camino, porque recuerda que el oír todas esas frases de motivación, todas esas frases de halago, tú puedes, tú eres lo máximo, Dios está contigo, ponle mente positiva, y puedes estar en el pecado más grande y te comes toda esa basura del diablo. Y podrás ganarte todo el mundo. Pero cuando venga la hora de la verdad, has perdido tu alma. El apóstol Pablo, y ese es el cuidado que hay cuando estudiamos la palabra. Y digo estudiamos cuando nos sometemos al conocimiento, pero ese conocimiento no lo llevamos cautivo a Cristo, sino lo tomamos para cuando hablemos quizás usar palabras y usar lenguajes y usar conceptos que la gente quede abrumada y diga, ¡wow! Pablo dijo que qué vergonzoso sería que él terminando su carrera hubiera perdido todo por un descuido de su vida. Qué triste es para muchos decir yo soy cristiano cuando hay problemas en su hogar. Y llamo la atención, porque un hogar que no está en armonía, no está Dios. Tú no puedes decir que el centro de tu hogar es Dios y Cristo cuando tú piensas algo, tu esposa piensa algo y se toleran y se aguantan porque ya tocó llevar la cruz y resulta que a pan nos llamó el Señor. Entonces la solución es el divorcio. La solución es cada uno ocupe su espacio. La solución es cada uno en su esquina, y se van amargando hasta que llega un punto en que ni siquiera quieren saber nada de Dios.
Ir a la iglesia se volvió un martirio, por no decir un requisito para poder llenar su grado de cristianismo o su vida de cristianismo. Dios te llama al arrepentimiento. Cuando tú abres una puerta, y esa puerta, que es tan insignificante, comienza de pronto, haz de cuenta, estás en un lugar donde están fumigando, y están fumigando para X plaga, y tú abres la puerta, y tú no ves que entra el veneno, y el veneno comienza a entrar de manera suave, no entra de una, no, y comienzas tú a sentir como una tos, y se empieza a penetrar y empiezas a oler y a decir qué está pasando, y tratas de cerrarla, ya entró el olor. Y si la dejas y no prestas atención, lo que era para eliminar una plaga, resultó eliminándote a ti. No corramos en vano. Examinémonos. Pongámonos a paz. Ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de las cartas. Los evangelios nos muestran la historia y la fotografía de nuestro Señor Jesucristo. Pero las cartas nos muestran la radiografía. Los evangelios nos muestran la obra de la cruz. Las cartas nos muestran el alcance de esa obra de la cruz. Los evangelios nos muestran que debo recibir y oír y creer en Cristo. Pero las cartas nos enseñan que debemos vivir como Dios nos ha dicho que vivamos. Con un grave problema. ¿Y sabe cuál es el problema? Que todas las esposas y los esposos tienen un suegro. No, pues qué descubrimiento, ¿sí o no? Usted me dirá, no, pues, ay, hermano. Pero es que ese suegro se llama Dios. El suegro de mi esposa, sí sé que es don Marcos, pero se llama Dios. Por encima de don Marcos está Dios. Y si yo peleo con ella, peleo con mi suegro que se llama Dios, y Dios es un suegro tan celoso que aún dice que si yo oro, Él no oye mi oración. Pero tú dices, Señor, tú sabes, he hecho lo posible, he hecho lo imposible, pero es que esa mujer no cambia. Pues déjeme decirle que el suegro ama más a su hija que a usted. Es como uno tener su hija, cuidarla, amarla, para que venga un guache a hacer con ella lo que quiera. Pues déjame decirte que la sangre hierve. Porque uno amar, atesorar a esa hermosa mujer que Dios ha dado como hija, créeme que eso no es satisfactorio, no es de alegría. Así es Dios. Y Dios muy claramente dice que ni aun la ofrenda recibida. Porque Dios no va por acciones, sino por actitud. Entonces mi actitud tiene que ir acompañada de una buena acción. Y esa acción más mi actitud hacen que se prolongue mi altitud en la vida cristiana. Escúchalo bien. Mi acción más mi actitud determinan mi altitud. Tú no puedes pretender una gran altitud si tienes un problema en tu hogar y no lo han querido solucionar porque no han querido ceder. Y tú prefieres mejor decir ya no más, ya basta y apagar y quizás irte de las redes sociales. Pero déjame decirte que ya te llevaste el mensaje. Yo te invito a que cambies.
Yo te invito a que conozcas a Jesús. Yo te invito a que conozcas la esencia del Evangelio. Yo te invito a que tú vengas en esta hora y le digas, Señor, yo te necesito. Padre Celestial, hoy tú permitiste este programa así. Te doy gracias porque yo sé que tú estás obrando y tú te estás manifestando en la vida de cada persona que me ve. Solo te pido que este mensaje, cada palabra que se dio, tú hagas que llegue a los oídos de quien la necesita y lo redarguyes, lo amonestes y haga que la persona sienta que cada palabra es una palabra tuya, porque la palabra tuya puesta en mi boca es tu palabra. No pretendo ganar beneficio alguno de nadie, tampoco menoscabar a otro, pero sí que tu pueblo crezca y que no permita que la levadura, que la puerta abierta o medio abierta, que cada día se abre, dé una oportunidad para que el devorador, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, traiga destrucción, amargura, disensión y que se siembre en el corazón del esposo, la esposa o los hijos una idea de lo que no es tu evangelio, una idea de lo que no es la verdad, porque tu verdad trae paz, tu verdad trae gozo, tu verdad trae regocijo. Yo te pido, Señor, que esa doctrina de Balaam, que se ha venido moviendo en la iglesia de manera lenta, pero muy segura, donde se permiten en los altares muchas cosas, donde se permiten en las prédicas muchas cosas, donde se mueven sentimientos y emociones que no son tu palabra, tú seas rearguyendo a quien me escuche. Padre, te doy gracias por tu palabra y te pido que tu palabra permanezca y prevalezca en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.